Y ya estamos, como cada viernes, con la ventana abierta hacia el mundo, porque a partir de ahora llega esta columna de Visión Mundial, una columna que ya va por su podemos decir cuarto año, ¿no? Yo agregaría como un año más, a pesar de que no fue dentro de No la ven, pero sí el cuarto año, diría, consecutivo, donde podemos conversar con nuestro analista en conflictos internacionales, nuestro especialista y justamente... en todo lo que tiene que ver justamente con las políticas internacionales, especialista en todo lo que va sucediendo en el mundo. Le vamos a dar la bienvenida a esta hora a los estudios de Rayo Media a nuestro querido colega y compañero Tadeo Castiglione. ¿Cómo le va, querido Tadeo? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Bruno, Nati, a todo el equipo, a toda nuestra audiencia. Como siempre, un enorme placer. Un día viernes. Sí. Y bueno, vamos a tratar de ajustarnos al tema. Ya recibí una amenaza por ahí. Yo quiero escuchar tu opinión Aparte, sobre fútbol. me encanta que entró acondicionado y está como ahí con las ganas de querer... Rayo Media es un medio sin miedo, dijimos la vez pasada. Exactamente. Acá Rayo es un medio todo sin el mundo miedo. tiene que poder decir lo que quiera, sin censura. Por favor, no se sienta acondicionado, compañero, con eso. Sí. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese tema que me parece vital. Le dimos un poquito de... A principio de semana estuvo el final, y no lo dijeron en Rayo Media, del torneo internacional de fútbol de Rusia, el local en realidad. Ah, mira. Y se dio justo la cuestión de un superclásico ruso que es peor que el Boca River, vamos a decirlo, que era el Zenit de San Petersburgo, teniendo en cuenta San Petersburgo como la ciudad más rica, los porteños, vamos a decirlo, contra el Spartak de Moscú. Claro, que para mí es el más, digamos, conocido para mí, ¿no? De los clubes rusos. Creo que el Zenit tiene más fama interna, pero el Spartak es potente. Empataron 1-1, fueron a penales. El último penal y el que definió el partido lo metió un argentino. ¿En serio? Un argentino que es un jugador de River que lo vendieron al Spartak, ganó el Spartak. Y la joyita era que mientras estaban festejando con la copa, viste que algunos hacen esas copas que son cristales con metales. Se le cayó y se le rompió. Exactamente. No te la puedo creer. Un bajón, hizo Igual, así, como que las amarreó y se le rompió. Igual dicen que es la segunda vez que sucede algo parecido, por lo cual, bueno, no hay que estar sacudiendo mucho. Y la habrán traído de China, que creo que... La compraron Estos en Temu. chinos. Sí, la compraron en Temu a la copa. Pero vi esa secuencia. Porque parecía como de cristal, ¿no? Se deshació en el aire. Sí, fue sí, algo sí. porque ni siquiera se golpeó ni nada. No, la zarandeó. amarrió y se le rompió, como que se le cayó la base y quedó con las manijas nada más. Además que el Spartak no venía ganando en los últimos torneos, pega el batacazo en contra de su super rival, le pasa eso, bueno. Claro, olvídate. Creo que hubo una Copa del Rey que se les cayó al Barcelona, al Real, no me acuerdo cuál era. Están arriba del colectivo. Y se la pisa. Al pizza, sí. Hay un montón, es cierto, hay un montón de secuencias. Bloopers. El otro día también, creo que la Copa África, también el equipo que lo ganó, que me parece que había sido Ghana, también estaban paseando en el colectivo, mostrando el trofeo y de repente se le engancha con un cable, no sé qué, se le cae, también un desastre. Bueno, cosas que pasan con los títulos. Bueno, me imagino que en cuestiones de títulos, mucho no vamos a profundizar. Sí hemos dicho que un jugador, un ex River fue el que hizo el gol que le dio el triunfo final al Spartak de Moscú. Y hablando justamente del fútbol ruso, yéndonos hacia esa zona, una zona que parece ser que vuelve de nuevo a los titulares cuando en un momento nosotros ya lo habíamos desarrollado, todo lo que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aparentemente pareciera ser, y esto seguramente nos confirmarás vos, se vuelve a recrudecer este conflicto, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Totalmente. Recordemos que desde que asumió Donald Trump dijo la guerra a Ucrania la terminamos en 72 horas, yo siento a Putin, siento a Zelensky en una mesa de negociación, esto se resuelve de la noche a la mañana. No sucedió eso porque los intereses de mantener la guerra siguen siendo mucho más grandes y superan lógicamente a Donald Trump y a su gestión. Hubo mesas de negociaciones, ida y vueltas, canje prisioneros, pero Rusia siempre dice hay que solucionar esto de raíz. Si no queremos volver a la guerra dentro de 5 años, dentro de 2 años, dentro de 10 años, hay que llegar a un acuerdo verdadero en los cuales las ideologías extremistas que reinan en Ucrania se tienen que cancelar. Cuando hablamos de la ideología extremista tenemos que tener en cuenta que en Ucrania la mayoría del idioma es el idioma ruso, está prohibido.
no se permite hablar a la gente en su idioma. Ay, no. La mayor religión en Ucrania es la ortodoxa rusa, está prohibido también, perseguidos los clérigos y la representación. Y eso es lo de menos porque hay una verdadera política de exterminio sistemático detrás de muchas de las poblaciones que hacen vida en esta región. Entonces Rusia dice, bueno, si queremos la paz en Ucrania hay que solucionar eso de raíz y después podemos seguir con una justa convivencia, somos todos hermanos, no hay por qué marcar todo esto de manera constante. Como desde Ucrania, por muchos intereses económicos, el flujo continuo de dinero sigue llegando, entonces mientras se perpetúe la guerra, quienes están en la élite gobernante siguen llevándose una buena tajada. De esto hay muchas investigaciones en Europa respecto a la esposa de Zelensky, la mamá de Zelensky, bancos que manejarían, mansiones que se compran en islas de Grecia y demás. Hay casta allá también, digamos, ¿no? No menor y amigo del que combate la casta, por cierto, a nivel mundial. Sí, sí. Pero todo esto marca que, bueno, hay un interés claro de seguir manteniendo la guerra por intereses económicos, pero también por un interés político de debilitar a Rusia, y en este armado que siempre hablamos de un mundo más amplio, Rusia es una de las principales potencias militares, China es una de las principales potencias económicas. Las dos subsisten agarradas de las manos, pero si una no está, la otra tampoco pudiera continuar. Entonces, las iniciativas en contra de Rusia siempre van de la mano para debilitar de fondo a China, y lo mismo, las medidas en contra de China también debilitan a Rusia. En torno a esto, esta semana volvió a escalar todo, se fue, vamos a decirlo todo, por la canaleta, aún más de lo que ya estaba, con un ataque terrorista que hace Ucrania con misiles y drones en contra de un instituto escolar en la República de Lugansk, en la zona sur de Rusia, que deja 22 muertos, 22 adolescentes muertos, de los cuales 20 son niñas. Lógicamente esto en Rusia, donde el gobierno le da gran énfasis a los niños y a los adolescentes debido a un problema estructural que siempre ha tenido Rusia respecto a la población y un problema depoblacional, entonces siempre hay grandes incentivos económicos para los estudiantes y para que se desarrollen y demás. Esto es un golpe durísimo para la sociedad, y desde Rusia han prometido a lo largo de toda esta semana una serie de consecuencias que van a haber debido a este ataque, entre los cuales, saliéndose del discurso diplomático que se mantenía tal vez veces anteriores, se ha dicho que todos evacúen la capital de Ucrania, que esto va a ir, va a ser una respuesta muy, muy seria y muy grave por este ataque en contra de la población civil, y a la misma vez pidieron que, bueno, que se juzguen estos actos. Está bien, que se condenen y se juzguen. El problema es que del otro lado, en Europa, incluso Estados Unidos, dicen que jamás sucedió este ataque, y que si sucedió lo hizo Rusia misma en contra de su población civil. Eso escala aún más la situación, sumando a un hecho extra que es de extrema gravedad. Rusia, inmediatamente después de este ataque, todos los periodistas con representación en Moscú van a la zona de conflicto, pero todos los periodistas de los países europeos, de Estados Unidos y de Japón se niegan a ir a ver qué es lo que realmente sucedió. Es decir, que si Rusia tendría algo que ocultar, no ocultaría el lugar de los hechos para que la gente vaya y vea lo que sucedió y escucha a la gente. Y del otro lado, bueno, se decidió cerrar toda la persiana para que no se sepa la verdad. Esto incrementa aún más el conflicto, y esto nos lleva a situaciones cada vez más agravantes, que la evolución de esto puede ser totalmente catastrófico. Yo pienso que esta situación que se viene ya dando hace un tiempo ahí, quizás me sorprende un poco esta cuestión de, primero, visibilizar de la manera en que se visibiliza, ¿no?, lo que sucede con el conflicto, pero cómo rápidamente queda solapado con otras cuestiones y vuelve es como intermitente, ¿no? Pero para las personas que habitan esos lugares, para esas personas que están en esos espacios, es una guerra que no termina nunca, es un conflicto que data de hace muchísimo tiempo, y pareciera ser que la comunidad internacional, hasta que no suceda algo realmente grave, es como que, bueno, no termina de definirse ni de decantar lo que está sucediendo, y ¿no? definamos lo que es realmente grave, porque estamos También hablando de un ataque donde murieron 22 adolescentes. Claro, y esto, ¿no? Estas cuestiones civiles, como sucedió ya con la escuela en Irán, con el ataque que hubo, donde fallecieron muchas niñas.
vuelve a suceder esto, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Que la opinión pública mundial, si se quiere, ¿no? En los medios, es como que, bueno, cada tanto si sucede algo grave recién visibilizan, pero esto continúa constantemente, ¿no? Totalmente, e incluso con el agravante que se da con un hecho de fondo que Rusia viene denunciando todas las semanas, pero que ya no es noticia, que son los ataques en contra de la principal central nuclear de Europa. La central de Energodar en la provincia de Zaporozhye, en Rusia, es atacada todas las semanas, bombardeada por Ucrania, en los cuales se buscan generar una catástrofe de escala nuclear con la principal central nuclear de Europa, en los cuales podría justificar la intervención directa de la OTAN. Es decir, que si sucede una catástrofe de grande escala, la OTAN puede intervenir, Estados Unidos puede intervenir de manera automática y salvarle las papas, hablando rápido y criollo, al gobierno ucraniano, que es lo que también se busca. Pero ¿qué es lo que también busca Ucrania con estos ataques? Porque hay una mentalidad detrás y hay una, vamos a decirlo, una estrategia que siempre la han ido escalando aún más. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que Rusia se enoje, suelte de rienda suelta a un ataque masivo, contundente, letal, que del otro lado justifiquen para una intervención aún mayor. Entonces, ¿hasta qué cierto punto acá entra ese juego terrorífico, vamos a decirlo de alguna manera, en los cuales hasta qué cierto punto vos te defendés y tenés que, según incluso la legislación internacional, una respuesta justa en la intervención, o entrar en un juego de escalada, en un vórtice que es muy complicado después de salir? Es lo que han estado haciendo a lo largo de todos estos años. Bien lo decía Bruno, que no es algo que comienza en el 2022 cuando Rusia entra en Ucrania, sino que esto ya lleva 8 años de guerra civil interna en Ucrania, en los cuales los bombardeos en contra de escuelas, en contra de, vamos a decir, religiosos y en contra de periodistas es la moneda común. Incluso, lo charlábamos anteriormente con Bruno, cuando uno está en esas zonas de conflicto, generalmente todos los periodistas tienen que llevar el logo de prensa para que ser identificados. Bueno, en este frente de guerra es exactamente lo contrario. Si vos te pones el logo de prensa, sos un blanco esencial para las fuerzas ucranianas. Debido a que no quieren que se sepa la verdad. Y eso tiene que ver mucho con lo que decía Bruno respecto a cómo se está comportando la prensa internacional respecto a este conflicto, en los cuales lo minimiza o como mucho dice hubo un ataque, no dicen de quién fue el ataque, X, y después la contestación rusa, porque hubo una pequeña contestación, que en realidad fue el bombardeo más grande de Rusia en contra de Kiev, y después Rusia dijo, pero esto no es nuestra respuesta. Escalando aún más la situación. Entonces sacan de noticias las contestaciones y no el primer golpe. Entonces hay muchas cuestiones ahí para tener en consideración. Descontextualizan, ¿no? la situación de lo que se va dando. Nachito, cuando puedas después vamos poniendo en paralelo, porque por ahí quizás los compañeros que están acá en el piso no lo saben. Nati se lo estuve mostrando hace poquito y ella lo descubrió, que también tuvimos la posibilidad el año pasado de poder presentarlo, conversar un poco con respecto a esto, porque estuviste en el frente de batalla de justamente de lo que se está dando a kilómetros nada más de la línea donde se disputa, ¿no?, el territorio entre Ucrania y Rusia. Me gustaría que puedas detallar como rápidamente la situación que vos viviste ahí y todo lo que lograste percibir en ese lugar donde hay cientos de civiles que están acorralados, ¿no?, con lo que está aconteciendo. Bien, me gustaría no hablar mucho del tema, es más, me gustaría volver pero con otra realidad. Es lo que cuando tuvimos la posibilidad de hacer el documental le dije a las personas... Sí, perdón, te interrumpo porque estamos viendo una foto en pantalla, me gustaría que cuentes de qué se trata esa foto donde estás vos en este momento. Esa foto es muy impactante, muy chocante, es el monumento para Los Ángeles, así lo llaman los rusos, que es el monumento de los niños que han muerto víctimas de esta guerra. Cuando hablamos de que no son casualidades los ataques en contra de institutos civiles, estamos hablando que muchos de los niños muertos, los rusos dejan un peluche o algo de ese niño como recuerdo. Eso está en el centro de la ciudad de Donetsk, una de las principales ciudades que fue centro de esta guerra. El gobierno ucraniano enviaba juguetes, tiraba juguetes desde aviones con explosivos adentro, que caían en parques, los niños iban a juntar los juguetes, explotaban.
No únicamente muertos, que se cuentan por miles, sino que también cuántos heridos, cuántas personas mutiladas por cada uno de estos actos terroristas. Cada uno de estos sucesos también tienen sus causas judiciales abiertas en Rusia, porque Rusia lo que hace es actuar con causas judiciales, algo muy interesante, pero la Fiscalía de Rusia tiene abierto miles de casos en contra de cada uno de estos responsables, desde el que fabrica el explosivo hasta quien dio la orden, quien lo lanzó, absolutamente todo eso está investigado, lo cual también marca que mientras de un lado se ataca a civiles, del otro lado se contesta incluso con lo que se pueda llamar justicia, claro, en medio de estas situaciones tan complicadas y tan convulsas. A eso va referida esa imagen en un momento que fue bastante emotivo, ¿no? Emotivo, muy complicado. Escuchar a toda esa gente en el Donbass y escuchar cómo viven, cómo sobreviven a las situaciones diarias, te lleva a pensar, dónde estamos nosotros, las realidades totalmente profundas y diferentes, pero a la misma vez la miseria humana en muchos aspectos desde las grandes élites políticas en los cuales no piensan en las consecuencias de las personas. Tuve la oportunidad de estar a 5 kilómetros del frente de guerra, escuchar muchos testimonios de civiles, claro, los cuales eran los objetivos, eran los civiles. Uno se sorprende de... También creo que algo que uno descubre es cuánto se lo engaña a uno mismo. A través de los grandes medios de comunicación. Creo que no hay nada más feo que descubrir que uno fue engañado y que le han mentido durante mucho tiempo respecto a muchas realidades. Y entonces cuando uno tiene la oportunidad de estar ahí y escuchar esos testimonios, uno también carga con una responsabilidad de poder transmitirlo y de poder decir las cosas tal cual son. Algo que siempre le dije a Bruno cuando realizamos este documental, que es de febrero del año pasado, y lamentablemente la situación sigue siendo exactamente la misma, es que cuando tuvimos la oportunidad de realizar el documental, se nos presentó qué enfoque le queríamos dar, si queríamos hablar con políticos, con militares, con los que nosotros quisiéramos, y yo dije, quiero hablar con la gente. Los otros siempre tendrán micrófono, pero queremos escuchar qué es lo que dice la gente, y ese fue el trabajo que hicimos con ese documental llamado Contracorriente, lo cual refleja un poco la realidad de los hechos, en una 30 minutos resumido, pero que a la misma vez sigue siendo la realidad hasta el día de hoy. ¿Dónde se puede mirar completo este documental, Tadeo? Lo tengo subido y en la primera página ahí en mi Instagram personal, lo puse ahí anclado, ahí está en alta resolución. Y también, en YouTube, si uno busca Contracorriente documental, ahí va a figurar también. Tuvo buena repercusión en Rusia respecto a muchos de los contenidos, pero sobre todo hay un mensaje de paz. En medio de la guerra incluso había un gran mensaje de paz y de buen deseo para cada uno de los argentinos en todo este contexto. Un documental que uno puede percibir, ¿no? La crueldad, ¿no? de un conflicto bélico como el que se da, ¿no? Pero también muestra algo necesario, entender qué es lo que está atravesando justamente el ciudadano ucraniano, el ciudadano ruso, ¿no? Lo que se va justamente generando en ese lugar. Yo quería en esto, Tadeo, consultarte cómo después del tiempo que ha pasado no se ha modificado prácticamente nada. ¿Por qué? Nosotros lo hablábamos un poquito fuera de micrófono y le planteaba esta idea de que la guerra ha cambiado diametralmente de cómo la conocíamos, con ataques con tanques, con aviones, con buques, etcétera, etcétera. Y hoy la guerra se ha mudado tecnológicamente muy fuerte, ¿no? Porque hoy la disputa se da con drones, se da con misiles teledirigidos. Lo vimos con el conflicto en Medio Oriente, con misiles que eran disparados desde un lugar muy distante al otro y sin embargo llegaba con una Ya no es que se ven los tanques y los soldados en la calle, digamos. Exacto. Y hoy en el conflicto ruso-ucraniano vemos cómo los drones son los que ocupan casi la línea de batalla, ¿no? Sí. Son los que forman parte, digamos, del ataque. Y en esto no es indudable no mezclarlo con lo que sucede acá en la Argentina, con la compra de aviones que son prácticamente obsoletos y que también quedan lejos, ¿no? De lo que un conflicto bélico hoy está requiriendo, si se puede decir la palabra requerir un conflicto bélico. ¿Cómo has visto vos justamente esta evolución en los conflictos bélicos que lo empezamos
empezamos a ver en Medio Oriente, ahora en Rusia y Ucrania, y cómo las grandes potencias también se van adaptando a esto, ¿no? A estas nuevas tecnologías bélicas. Bien, para tener en cuenta, la primera guerra que se utilizaron drones fue en el 99 en contra de Yugoslavia, en el bombardeo que se dio en contra de Yugoslavia por la guerra de Kosovo. Ahí ya se había experimentado bastante con la tecnología de drones y desde ahí hacia adelante en casi todos los conflictos lo hemos visto potenciado cada vez más. Argentina tenía un desarrollo de drones de industria nacional. Hasta el año 2011-2012 existían algunos prototipos e incluso algunos que se hicieron en serie como el IPAM y demás, los cuales en su tiempo parecía algo bastante sorprendente, pero nunca se le dio continuidad porque después del año 2015 se interpretó que bueno, eso no tenía nada que ver con defensa, crear avioncitos o demás lo redujeron así, quitaron los presupuestos y se fue absolutamente todo cuando el evolucionar de los conflictos internacionales apuntaba hacia eso. Eso quiere decir que Argentina sí tenía una buena visión, pero no tenía un buen acompañamiento para entender cómo iba a evolucionar toda esta situación. ¿Qué es lo que terminó pasando? Bueno, Argentina actualmente muy limitado con drones y a nivel internacional se ha potenciado hasta la enésima potencia toda la utilización de tecnología barata que conlleva un buen resultado. Lo que vamos, un dron con un explosivo tiene un costo de $5.000, un misil para derribar ese dron sale arriba de $100.000. Claro. Incluso económicamente es mucho más efectivo y los impactos y daños que eso puede generar, bueno, siempre tiene un efecto, vamos a decirlo, mayor en torno a todo lo que va la evolución de los hechos. Entonces, sí existe una nueva realidad en la transformación, vamos a decirlo, de las confrontaciones internacionales, en los cuales se va potenciando cada vez más el uso de estas tecnologías, los cuales incluye no tener bajas humanas, pero el problema va limitado a hasta qué punto se puede confiar también en la tecnología. La tecnología, claro, claro. En todos los escenarios militares de guerra y de confrontación que hemos visto a lo largo de este año, absolutamente en todos han tenido gran presencia los drones, y eso también deja lo que decías, que la compra de aviones militares no es que queden obsoletos porque son necesarios, pero sí dependiendo cuáles vas a comprar y de cuántos años, teniendo en cuenta que Argentina compró aviones con más de 40 años de antigüedad. No es algo, y lo compraron a precio de nuevo para el colmo. Encima, claro. Y después con la noticia que esos aviones eran regalados para Ucrania. Ah, eso no lo sabía, no tenía ese dato. Que Sí. Dinamarca, el país al que compramos, Sí. el resto del lote se los vendió a €1 cada avión a Ucrania. Sería, la Argentina euro. pagó arriba de 15-20 millones por unidad y lo vendió a €1 al resto de los aviones. No somos buenos negociantes, No, evidentemente, bueno. ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Las reglas de los conflictos bélicos han cambiado, se nota y queda evidenciado en estos conflictos, tanto en Medio Oriente como ahora con Rusia y Ucrania. En esta situación, a medida que se empieza a conocer esta escalada nuevamente y se empieza a profundizar, según tu mirada y este conocimiento, insistimos, has estado allí en el frente, en la línea de batalla, entendiendo un poco también cómo es la política tanto de Kiev como la de Moscú. ¿Hacia dónde va esto, no? Difícil hacer futurología, pero ¿hacia dónde? Hacia una escalada mucho más grande, hacia un Estados Unidos que vimos que los diplomáticos estadounidenses se están retirando de la embajada en Kiev. ¿Hay posibilidades de que esto pueda escalar mucho más o que en algún momento entre en algún momento en una negociación? Hay un cansancio generalizado en medio de una gran presión que viven todos los componentes de esta guerra, es decir, toda Europa está muy agotada económicamente. Recordemos que Europa prácticamente está en recesión económica desde hace 2 años debido a los problemas energéticos. Hay un agotamiento también social en Rusia respecto a cuándo va a terminar esta guerra. Con todos los costos que esto ha tenido, aunque han sido menores de lo que se calculaba, y también, lógicamente, de la población en todos los que viven en la zona fronteriza, que son víctimas de estos ataques de manera constante. Todo aparenta de que va a llegar un momento en los cuales se va a pasar el Rubicón, como se suele decir, Sí. y va a obligar a una de las partes, a Rusia, a tomar
medidas y el toro por las astas. Recordemos que cuando comienza la guerra en Ucrania, Rusia en menos de 2 semanas había sitiado la capital ucraniana. Sí. Y Zelensky Rápidamente fue. ni siquiera estaba en el país, todo parecía que iba a colapsar, había una caravana de 80 kilómetros de tanques rodeando Kiev, los ucranianos ni habían defendido y la situación era totalmente catastrófica, y se negocia, Estados Unidos le dice a Rusia, no, paremos todo, negociamos en Turquía, se negocia, Rusia se retira de todas sus posiciones y esa negociación se rompe al otro día. Claro. Entonces, negociar muy difícil. Con todo lo que ha sucedido y cómo se viene manejando la situación, negociar con personas que únicamente están queriendo provocar un daño mayor a la población civil es imposible. Ahora bien, ¿cuál es la otra opción? Y bueno, que Rusia vaya a fondo y termine de liberar las zonas que se ha propuesto liberar, o proponer un cambio de gobierno en Ucrania, o que genere algo que genere el quiebre y el fin definitivo de todo esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Rusia ha advertido desde el principio de este conflicto que cualquiera que arme a Ucrania es parte de la guerra. Claro. Es responsable de seguir manteniendo este conflicto a flote. Y ha advertido desde hace 4 años de que las capitales europeas, las fábricas europeas y demás que proveen armas son parte y objetivos legítimos militares. Pero nunca lo ha cumplido, es decir, nunca realizó los ataques pertinentes. ¿Qué es lo que sucede? Si vamos y tomamos el ejemplo de la guerra de Irán, en los cuales Irán dijo, si a mí me tocan, no vamos a responder a Estados Unidos e Israel, vamos a responder a todos los que alguna vez apoyaron a Estados Unidos e Israel, lo tocaron a Irán y en 40 días esa guerra quedó totalmente frenada y nadie se anima a seguirla, porque Irán cumplió lo que dijo y dio un golpe contundente. Ahora bien, ¿qué es lo que frenaría una guerra o una escalada aún mayor? Que Rusia dé un golpe contundente y todos entiendan definitivamente el mensaje que quiere transmitir Rusia y que no está jugando con lo que está diciendo. Es catastrófico, pero en medio de estas situaciones las otras opciones son aún peores. Estamos hablando de una guerra de escalada nuclear o incluso del ingreso de la OTAN directamente en el conflicto. Entonces, cuando uno lo analiza desde una perspectiva geopolítica, vemos que en realidad esto fue una gran trampa diseñada en los cuales la no acción o la acción lenta que ha tenido Rusia por querer respetar el derecho internacional le ha terminado perjudicando en todo momento. Porque si en el 2014, cuando sucedió el golpe de Estado en Ucrania, que deriva después en esta guerra civil y en esta guerra en las fronteras, Rusia hubiera apoyado al presidente, hubiera intervenido en aquel tiempo y se evitaba toda esta guerra. Claro, pero nadie sabe el futuro y nadie sabía hasta qué punto iba a seguir esta locura o tomar la dimensión del otro lado que te quiere prácticamente destruir. Aniquilar, entonces, sí. en medio de todo eso es muy complicado saber cómo va a evolucionar todo esto. En Rusia ya las voces de muchos analistas están diciendo que se ha llegado el momento de que hay que poner toda la carne en el asador. Rusia no lo ha hecho por una cuestión humanitaria, pero no es que no tenga la capacidad de hacerlo. Claro. Esa es la diferencia. Y también recordemos que actualmente Ucrania, si llega a tener 25 millones de habitantes, estamos siendo muy generosos debido a 2 cuestiones que suceden en Ucrania. Gran parte de la población ha abandonado el país. Antes del conflicto eran 40 millones, actualmente, por eso, si son 25 es mucha suerte. Y después la continua matanza y cacería que se está llevando a cabo, en los cuales esto es algo que se ve en las redes sociales, la cacería en contra de cualquier varón. No hay varones caminando por la calle en Ucrania. En Ucrania, sí. Porque si hay un joven, 20 años supongamos, que está caminando por la calle, llega la policía, lo secuestra, lo manda en la línea de frente. Claro, y así, una cacería humana. En los cuales, Rusia también esperaba que en algún momento ese pueblo que está sufriendo mucho se iba a rebelar en contra de autoridades, pero parece que el sistema es muy, vamos a decirlo, autoritario y perjudicial para esa sociedad, y teniendo en cuenta también que todas las organizaciones que ahora hacen vida en Argentina, Palantir y demás, fueron las que dieron las tecnologías para el control social en Ucrania para que esto suceda. Entonces también démonos esa dimensión. Hay toda una ingeniería. Hace un tiempo se conoció la historia de un argentino que había viajado creo que hacia Ucrania, y de repente lo agarraron de los pelos y dijeron, vení, o sea, vos también vas a ir a parar al frente de la batalla, ¿no? Situaciones que, bueno, lamentablemente hacen también a esta modificación demográfica que va a tener seguramente Ucrania, ¿no? Obviamente con la caída en la tasa de natalidad y un montón de cuestiones que están referidas
salida justamente a este conflicto bélico que nosotros estamos repasando aquí en la mañana de No la Ven de la mano de Tadeo Castiglione. Aquellos que quieran ver el documental filmado justamente por Tadeo, de lo que ha sucedido, esto si bien es un año atrás, creo que tiene una actualidad vigente lamentablemente, lo pueden encontrar como documental Contracorriente, así lo encuentran en YouTube para que puedan... O en su perfil de Instagram también está el enlace directo. Para que puedan quizás conocer un poquito más, sobre todo del trabajo que ha hecho Tadeo, pero también entender un poquito más el conflicto de las voces de los que realmente están allí, que son justamente todos estos civiles. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos de poder conversar, de poder repasar esto que sucede. Son cuestiones que por ahí bajonean un poco, ¿no? Decís, che, loco, ¿qué onda esto que está sucediendo hace muchos años? Pero es necesario también comprenderlo y quizás también empezar a entender hacia dónde puede llegar a ir esto, ¿no? Totalmente, uno siempre quisiera traer buenas noticias, pero lamentablemente hay que adjuntarnos a la realidad. Y en medio de un conflicto que parece tan lejano, pero que tiene mucha repercusión también a nivel a nivel local y a nivel nacional, debido a las alianzas que hace el gobierno nacional y debido a que también afecta económicamente a la Argentina. Esto lo hemos analizado a lo largo de todo este año junto con Bruno, respecto a, bueno, el petróleo que circula por esa zona también afecta a la Argentina. Es zona agrícola por excelencia, trigo, cereales, por ende los afectos también en precios internacionales tienen mucho que ver con el país. Y, lógicamente, la cuestión humanitaria, teniendo también Argentina una gran población rusa aquí y también ucraniana, creo que es parte ya de la comunidad argentina también, y creo que es importante también conocer qué es lo que sucede para entender esas realidades. Pasó Tadeo Castiglione, nuestro especialista, analista internacional, nuestro especialista en política internacional, bueno, justamente conversando, dialogando y entendiendo un poco lo que está pasando allí en Rusia y en Ucrania. Tadeo, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, un fuerte abrazo para todos, excelente fin de semana. Y bueno, esperamos buenas noticias y buenos resultados también en el fútbol para las próximas. Ya vamos a armar seguramente algún tipo de especial referido al Mundial, ¿no? Con los países. Podemos quizás hablar de un poco de cada uno de los países con los que se va a enfrentar la Argentina, que cada uno tiene su propia historia también, ¿no? Referido también a la actualidad y a lo que está sucediendo. Es una buena excusa, ¿no? Para ir conociendo a los rivales que va a tener la República Argentina. 10 minutos restan para llegar a las 11 de la mañana.